Esta información que te vamos a dar el día de hoy es oficial. La amenaza que recibió Monseñor Gaswin por parte del Vaticano de ser excomulgado cobra mucha fuerza y parece que es cierto. Por revelar secretos que los altos mandos no quieren que sepas. Por decir la verdad, se le amenaza al secretario de Benedicto con la excomunión. Es terrible esto que te voy a informar porque mientras a Monseñor Gaswin, que está, como quien dice, desterrado de la iglesia, no habla, pero no se le ha encontrado nada, solo la fidelidad a Benedicto. Otros andan por doquier en la iglesia proclamando herejías y nadie les dice absolutamente nada. De esta terrible información te vamos a hablar el día de hoy. Te invito a que me acompañes, querido hermano en Cristo, y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Parece que la realidad fuera la ficción. La realidad a veces es más dura que lo que imaginamos, la ciencia ficción. El día de hoy demostramos que eso es verdad. El secretario de Benedicto XVI, como se revelan las cosas, sí sufrió una amenaza, chantaje por parte del Vaticano, en el cual se le amenazaba con la excomunión. Por hablar la verdad, por revelar lo que Benedicto pasó o vivió después de su renuncia, incluso también por dar detalles de lo que pasó en el cónclave. Hay muchas cosas oscuras en el Vaticano, queridos hermanos en Cristo. Muchas cosas que no te revelan, que no salen a la luz, que incluso pagan porque no se revelen. La mafia, lo que quiere es mantener oculto. Las infiltraciones y los eh, movimientos satánicos, diabólicos que se cocinan dentro de la iglesia del Salvador, de Jesucristo, es lo que no quieren que se ventile. Gaswin habló demasiado y le costó esta advertencia durísima de excomunión. Ya es oficial, lo vamos a mostrar a continuación y darle lectura a esta información. Desde Italia se ha revelado a que el encuentro que tuvo el Papa Francisco el 9 de enero con Monseñor Gaswin fue especialmente y muy altamente tenso. Así lo señalan portales de comunicación, que no es uno, sino son varios, que desde ese encuentro entre el Papa y el que fuera secretario hasta la muerte de Benedicto XVI se dieran resultados muy tensos, muy tensos, de verdad. A tal punto que Gaswin ahorita no se atreve a hablar, ni a conceder entrevistas, ni a dar ningún comentario. Parece que el famoso encuentro que sostuvieron no está relacionado con el libro, sino con las pertenencias que el Papa Francisco quería quitarle a Gaswin de Benedicto XVI. Y aunque él fue dejado como heredero por parte del Papa, parece que esto molestó mucho a las autoridades dominantes en la Santa Sede. Además, sobre las revelaciones hechas en el libro relativas a los hechos ocurridos durante el cónclave en 2013, el Papa habría advertido el riesgo incluso de excomulgarlo por revelar secretos de la Iglesia. Desde entonces el padre Gaswin no ha vuelto a hablar nada, a diferencia de los primeros días, donde quiso o concedió varias entrevistas, pero en ese momento ya no ha vuelto a hablar para nada. Todo se apunta a que cuando Gaswin se reunió con el Papa Francisco fue para que lo silenciaran o para darle la última o el ultimátum de que si volvía a hablar iba a ser excomulgado de la Iglesia Católica. La última aparición que se tiene registrada de Monseñor Gaswin fue ni más ni menos que el 31 de enero, cuando la Fundación Ratzinger organizó una misa en las criptas donde descansan los restos del pontífice alemán e invitaron al exsecretario para que presidiera la misa. Fue la última vez que se le vio en cámaras, se le vio en público a Monseñor Gaswin.
Hay un terrible desajuste de poderes en la curia vaticana. La realidad es que Gaswin mantiene ahora un perfil muy bajo desde aquel encuentro con Francisco. Tras la muerte de Benedicto, a la voz de Gaswin, en que en ningún momento ha cargado contra el Papa Francisco, eso hay que dejarlo muy claro. El secretario de Benedicto, que ves en pantalla, Gaswin, nunca ha hablado contra el Papa Francisco, sino que solamente reveló los datos ocultos, por ejemplo, el sufrimiento que tuvo Benedicto XVI con el mutuo propio Tradiciones Custodias, que pretende acabar y derribar la misa tradicional. Cosas como esas fueron las que desataron la furia y los ataques tremendos del Vaticano para con este hombre. Ahora, las cosas parecen que han cambiado en el Vaticano. Ha habido muchos cardenales que han atacado, por ejemplo, a Müller, a Sara y a Monseñor Gaswin. Uno de ellos es el cardenal Hollerich, y otros son los del círculo mágico que el Papa Francisco tiene, es decir, rodeados de puro modernista, son los que han aprovechado estos momentos para salir al ataque de los cardenales que defienden la tradición y de los obispos que defienden la tradición, argumentando que lo que está haciendo el Papa Francisco es lo mejor para la iglesia y es lo que le conviene a la iglesia, cosa que es totalmente mentira. Un cardenal, por ejemplo, hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, también atacó duro a Benedicto XVI y a Robert Sara y también al cardenal Müller. Una de las preguntas que podemos hacer ante esas cosas es incluso que las diócesis más progresistas, por ejemplo diócesis españolas, se han vuelto también atacando a los cardenales que de una forma u otra defienden la tradición. Ya no solo obispos, sino también las diócesis completas han decidido atacar a la tradición. Es importante destacar esto, queridos hermanos en Cristo, porque se encuentran realmente amenazados. Yo ayer en el canal de Jesús Nazareno 2020, si no has ido a verlo, te invito a que vayas, hablé claramente de que estaban siendo censurados. Pero ahora no podemos hablar de censura. Se le fueron a la yugular a Gaswin, y a Gaswin lo quieren silenciar. Lo silenciaron, lo expulsaron del Vaticano y lo amenazaron con excomulgarlo si no se callaba, si no dejaba de hablar, si no dejaba de ventilar esas cuestiones tan duras, tan difíciles del Vaticano. Yo me pregunto, y aquí es donde voy a hacer el balance y el contraste de lo que está pasando. ¿Por qué a los que defienden la tradición los persigue el Papa Francisco y a los que dicen herejías los protege? Porque los alemanes en su cara le han llamado cobarde y no hace nada. Le sale de gratis, no los toca. Pero acá, a los que defienden la tradición, a los que opinan distinto a lo que ellos piensan en Roma, son muy cruelmente atacados. Son muy cruelmente victimizados, son muy cruelmente perseguidos. Esto genera en la iglesia dos reacciones. La primera, por desgracia, genera una insatisfacción tremenda y una incongruencia que los laicos ven en los altos mandos, y por esa razón tienden a desinteresarse por la iglesia, a dejarles de importar y a agarrarles mucho resentimiento a los curas, sacerdotes, bueno, obispos, cardenales y al papa también, a tal punto de que si no son prudentes, dicen, ¿sabes qué? La iglesia en aquel punto y yo acá. Yo voy a misa, pero no me interesa saber más nada de los hombres de sotana, porque no son nada congruentes con lo que dicen. Al ver esas injusticias, al ver tú que el Papa dice una cosa y hace otra, al ver que los cardenales dicen una cosa y hacen otra, al ver la realidad y la contrastas con lo que dices, con lo que dicen, tristemente muchos laicos dicen, nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Yo no quiero pertenecer a ese círculo, no me interesa la iglesia, más nada para mí. Esa es una reacción, ¿no? Es una reacción que generan en el pueblo. Y la otra es que muchos sacerdotes se callen. Tenemos quizás, bueno, no quizás, tenemos muy buen clero. Hay unos sacerdotes muy buenos que le echan ganas, que están entregados a la vida sacerdotal, que ponen empeño, que luchan, que están todos los días intentando ser mejores, que se esfuerzan, que son grandes hombres de Dios.
Pero al ver esto dicen, yo mejor me callo, que si hablo voy a correr el mismo destino que ellos. Si yo hablo me van a triturar. Los obispos, los de alto poder, los que tienen poder sobre mí, me van a hacer pedazos. No me van a ayudar, no les va a interesar lo que a mí me pase, no les va a importar nada. Me van a marginar, me van a correr, me van a sacar de aquí. Es, por desgracia, la tendencia que domina en la Iglesia Católica. ¿Y esto qué provoca? Que muchas injusticias se crezcan en la Iglesia, que no se proclame la verdad. La Iglesia de Cristo, ocupada por esos chacales, mienten, miente, le miente a sus fieles, se miente a sí misma y se descarrila. Solo se ventila lo que ellos quieren que se ventile, solo se habla lo que ellos quieren que se hable y los fieles son engañados. Gaswin nunca criticó duro al Papa Francisco, ni hay una herejía tampoco que se le acuse. A Benedicto, como lo dije en otro tema, no lo querían, y eso está claro. Por lo tanto, a los que lo sigan tampoco lo van a querer. Van a querer. Hermanos en Cristo, es importante que tengamos esto en cuenta porque va a haber muchos problemas en la iglesia y tenemos que estar pendientes de lo que esté pasando. Oremos por Gaswin y por todos los que están siendo de una forma u otra obligados a callar, obligados a que no digan nada, obligados a que no se hable lo que se tiene que hablar. Eso no lo mandó Jesucristo, eso Jesucristo no lo pidió. Ellos lo obligan. Los lobos son crueles, mis hermanos en Cristo. Son crueles. No se te olvide que estás luchando contra el demonio. Oremos, preparémonos mucho. Como lo he dicho en otros temas, el pueblo tiene que empezar a dar la cara. El pueblo tiene que empezar a defender esto si no queremos que el barco se hunda. Tú puedes decir, es que la iglesia no va a perecer. En tu pueblo, quién sabe. No sabemos a dónde vaya a parar la barca de Pedro. En dónde quede la auténtica barca de Pedro. No va a aparecer en tu pueblo, quién sabe. En tu parroquia, quién sabe. Porque lo que sí sabemos es que muchos templos se quedan vacíos. Tiene mucho que ver la incongruencia. El cómo los que proclaman la justicia no dan justicia. Los que buscan y los que supuestamente los pastores deben dar el ejemplo, dan el contraejemplo. A eso se refería Monseñor Isidro cuando decía que venían a destruir el rebaño de Jesucristo.